Bien, amigos, vamos al último segmento de coloquio. Vamos a darle los buenos días a Pedro Matos. Saludos. Pedro, ¿Todo bien, ¿todo Esteban? bien? ¿Todo bien? Vamos a hablar de tecnología y qué más. Vamos a hablar de negocios, tecnología y de mayo. De mayo. Sí. Bueno, pero ya mayo está finalizando. No, ya mayo está en etapa final. Mayo Ya ese- estamos en la etapa final de mayo. tiene dos eventos importantes. ¿Cuáles Muy son, importantes. ¿Cuáles son los eventos importantes? Es el mes del trabajador y el mes de las madres. Sí. Ambas cosas a la vez. Ahora, Bueno, la a las parte- madres hay que felicitarlas todos los días. lo del en trabajador, el mundo. lo del trabajador ya pasó. Sí. Y lo de las madres entonces ya está en El año entero para las estamos en madres. víspera, pero es para el año entero, exactamente. Exacto. Bueno, vamos a ver el trabajador desde el punto de vista de negocio y cómo el trabajador se enfrenta a los nuevos embates tecnológicos, sobre todo a los nuevos embates que tienen que ver con yo diría, los nuevos paradigmas de negocio. Ya usted escuchó ahí lo que Y dijo Larissa. la combinación de ese desarrollo tecnológico con la adaptación del trabajador y la nueva perspectiva en ese sentido. En el ámbito local, según datos de la Seguridad Social, encontramos yo diría, una plataforma de trabajadores que además de los salarios se enfrentan a todos estos nuevos paradigmas en que se envuelve el mundo y que lamentablemente el sector sindical no lo está mirando. Si lo vemos desde el punto de vista de negocio, y ustedes me preguntan a mí, en el fondo, cómo este país se desenvuelve con tanta rapidez y con tanto dinamismo en la economía, yo te diría que el gasto público del gobierno juega un papel importantísimo porque, de acuerdo a los datos de la Seguridad Social, el 74% de los empleados que trabajan en el sector privado están por debajo de 15,000 pesos. Entonces, esa es la forma que tiene el sector privado o el capitalismo de redistribuir la riqueza. Pero yo le hago Entonces, si la mayoría ganan por debajo de 15,000 pesos, y eso que hay unos 750,000 empleados que están más o menos en 15,000 pesos, pero de ahí hacia abajo están por debajo de 10,000 pesos. Pero en el gobierno, ¿cuál es comparado con el sector privado? No, pero yo no me refiero al salario del gobierno, yo me refiero al dinamismo de la economía. Sí, Cuando un empleado, cuando un empleado pero disculpa que te interrumpa, pero en el gobierno, comparado con el sector privado en cuanto a escalas salariales, las diferencias no son muchas. Fíjate que el gobierno tiene unas desigualdades en asignación de salarios altos en determinadas áreas donde sí supera a los salarios que paga el sector privado. Sin embargo, hasta hace poco, el salario mínimo del sector público era de apenas 5,117 pesos. Y fue duplicado. Y fue duplicado. Y aún siendo duplicado, como quiera, está por debajo de 2 de los niveles de salario mínimo del sector privado. O sea, a nivel de salarios mínimos, el sector privado paga mejor que el sector público. Sí. Sin embargo, a nivel de salarios medios, puestos de gerencia, los niveles salariales del sector público son mayores. Pero fíjate, una reflexión rápida y sencilla. Si el 25% promedio de los empleados del sector privado es el que está ganando por encima de 15,000 pesos, yo creo que la economía nuestra demasiado bien va, porque esa es la forma que tiene la persona para gastar y dinamizar los negocios. Ahora bien, ese no es el tema, esa fue la introducción. Vamos a ver los nuevos retos que enfrenta los empleados a nivel de los cambios que están surgiendo en el mundo desde el punto de vista de negocio. Y de las capacidades. Hay dos enfoques. Hay un enfoque que hace la Organización para el Desarrollo Económico y dice que probablemente la tecnología va a desplazar más de un 20% de los empleados que hoy se encuentran laborando. Y plantea también que hay una lucha entre cómo los sindicatos defienden los viejos sistemas para que el empleado se mantenga y la otra lucha es cómo estos empleados deben adaptarse a los nuevos cambios tecnológicos.
hay un dato interesante y es que de cada 10 empleados hay 6 empleados que probablemente no puedan adaptarse a las nuevas tendencias tecnológicas y de innovación, que dentro de ellos, ya lo mencionó, está la robótica. Ahora bien, ¿cuáles elementos positivos tiene la tecnología y cuáles son negativos? Las grandes cadenas hoteleras y también las grandes cadenas que dan servicios hospitalarios, que dentro de ellos están los hoteles para personas... el turismo de salud. Turismo de salud, entienden que el gran gasto de capital debe ser en comprar nuevo software. Ellos plantean que resulta bastante fácil que desde su celular, dentro del carro, cuando tú te estás transportando de una gran ciudad, desde ahí tú puedes elegir el hotel que entiendas conveniente de acuerdo a tu bolsillo. Además de elegir el hotel, pagarlo, puedes elegir aclimatar tu habitación de acuerdo al tipo a cómo tu cuerpo se adapte al clima que tú quieras en la habitación, puede elegir la comida que tú quieras, casi todo lo puede hacer mediante un celular. ¿Cuáles son las amenazas que tiene? Los hackers. Ellos plantean que hay que invertir bastante dinero en defender la identidad de los huéspedes o de los clientes y que también plantean que esa es la nueva tendencia, es decir, la innovación, de acuerdo a ese enfoque, pudiera estar desplazando al enfoque tradicional de oferta y demanda. Es decir, ellos dicen, hasta ahora el enfoque está necesariamente en quién me vende un producto al menor costo de mejor calidad. El nuevo enfoque dice, ¿quién plantea un nuevo paradigma de innovación que haga que la clientela se volque hacia allá? Y entonces, en ese debate se encuentra ahora mismo... Pero los hoteles están preparados para eso. No, pero el problema no son los hoteles. Los hoteles, los hospitales. El enfoque está en los empleados y todo este nuevo enfoque tecnológico, este nuevo estilo, este nuevo sistema, esta nueva tendencia, la automatización. Entonces, la persona que cree en el enfoque tecnológico dicen, bueno, los empleados no se van a desplazar, serán utilizados como humanos, se le darán atribuciones de otro tipo. Cuando se habla de hoteles, pudiera ser que no es lo mismo un robot a que un ser humano le pregunte cómo le fue la noche de anoche, cómo estuvo el servicio, le gustó, se siente bien. Pero yo creo que más que retos más que temor de desplazamiento, lo que tienen la sociedad, los países, son retos en cuanto a la variación de los estilos, principalmente en el área de la educación y de la capacitación. Y eso te lo digo porque, paradójicamente, pudiera decirse paradójicamente, los países más industrializados, los países más robotizados, son los países que más han avanzado, pero también son los países que registran un menor nivel de desempleo. Quiere decir que en los países donde ha habido mayor robotización, también ha habido mayor oferta de empleos para los trabajadores de esas naciones. No ha habido un aumento del desempleo en esas naciones. Entonces, eso lo que te dice es que en la medida en que van avanzando las naciones en cuanto a la tecnificación y a la modernización, también deben ir avanzando en cuanto a la capacitación de esa gestión, de ese recurso humano que de todas maneras van a utilizar. Tú vas a tener uno plantea un 60% o de que 6 de cada 10 no se van a adaptar a determinados cambios de innovación. Es cierto, pero no es que se van a quedar solo 4 de cada 10 trabajando, sino que 6 de cada 10 van a ser desplazados por otros 6. Sí, claro. Por otros 6 que se van a adaptar. Y que van a tener mayor conocimiento. Lo que pasa es que esos países que han tenido éxito, como el caso de los países asiáticos, sobre todo Japón, el mismo Taiwán y Corea, entre otros, han aclimatado su sistema de educación universitario
basado en oferta y demanda de lo que necesita el mercado. Ese tema lo discutimos aquí. Incluso ahí hablábamos del tema de la UAS, que es la universidad más grande que tiene el país, si lo vemos desde el punto de vista de todas las regionales que tiene. Sí, pero no acabe con la UAS, que Entonces, recuerda que después tuviste que pedir excusa a los oyentes. No, y a los yo compañeros le de la pedí UAS. excusa en el sentido de que no era personal, pero la realidad es la realidad. Ese es un recurso que se invierte en la UAS prácticamente para carreras tradicionales. Ese recurso que está invirtiendo el gobierno en la UAS no se está invirtiendo mirando hacia el futuro, para formar los jóvenes del futuro y para formarlo con la competencia que requiere ahora mismo el país. Pero bien, vamos a volver a lo que planteaba Larissa. Pero escúchame, pero las universidades, la UAS, también tiene que comenzar a pensar en competir. Porque, por ejemplo, mientras INTEC, que es una universidad, mi segunda universidad, Sí. está, por ejemplo, planteando programas para adaptarse a todos esos cambios con las fuerzas productivas, la innovación. La UAS tiene también que pensar en eso. Pero a eso que yo me refiero, la Pucamaima también está. El otro Uribe también. El otro día hubo unos jóvenes que fueron reconocidos con un premio, donde ellos pudieron desarrollar la estructuralmente, los planos y todo lo que tiene que ver con un edificio inteligente contra el terremoto. Es decir, son artículos que salen que a uno lo motivan cuando uno ve a esos jóvenes que pueden llegar a esos niveles de ser reconocidos. Pero vámonos para ir concluyendo. ¿Cuáles son los nuevos retos que tiene el trabajador dominicano? Exacto. El trabajador dominicano, se discute mucho lo que son los salarios mínimos, pero el trabajador dominicano, y esos países han tenido éxito, porque yo diría el pago al trabajador, el incentivo al trabajador, viene dado por sus competencias. Es decir, hay que comenzar a transformar al trabajador dominicano. Yo creo que un buen rol que jugaría los sindicalistas es lograr que el Ministerio de Trabajo busque agenciarse como política pública una serie de elementos que tienen que ver con desarrollar las competencias, tanto del joven como el trabajador tradicional, que se vaya readaptando a los nuevos enfoques en el área laboral. Tímidamente el Ministerio de Trabajo tiene una bolsa de empleo, tímidamente, conjuntamente con el ferias de Infotep, empleo, hacen ferias de empleo, pero no hay una política clara donde se visualice que va a haber una transformación para que el trabajador dominicano eleve su competencia y tenga mejor salario y, lógicamente, mejor nivel de vida. Yo digo que realmente no sé cómo la economía del país se mueve como se mueve, porque con un 74% de empleados ganando por debajo de 15,000 pesos, es fuerte para que se haga tanto negocio como se hace en este país. Esa es yo diría, la exposición suya la hoy. exposición, o mejor dicho, el criterio que tenemos en ese sentido. Hay diferentes voces que plantean diferentes opiniones. El otro elemento que está envuelto ahí es el tema que tiene que ver con el código laboral, que es un tema que está candente. ¿Qué va a pasar con la cesantía? Hay elementos que no se entienden bien. Yo creo que es un tema que tiene que llegar a una conclusión y debe llegarse a un acuerdo para que se logre el desarrollo pleno del trabajador. Muchas gracias, Pedro Matos. Mientras tanto, nosotros vamos, Esteban y yo, vamos a comentar algunos temas finales en este día. Esteban, Punta Catalina, un comunicado emitido sobre un trabajo de mantenimiento de 12 días que va a tener Punta Catalina luego de su primer periodo de prueba. Me gustaría que hablemos un poquito sobre eso. Sí, efectivamente, la unidad número 1 de la Central Termoeléctrica Punta Catalina ha estado operando en calidad de prueba desde finales de febrero y así lo hizo hasta el 23 de mayo. Y durante ese periodo estuvo produciendo y llegó a producir incluso de manera prácticamente continua un promedio de más de 200 megavatios y llegó incluso a superar los 300 megavatios en ocasiones en que varias plantas salieron del sistema. Se sintió menos el déficit precisamente por la presencia
y la operatividad de esta planta aún a nivel de pruebas. De acuerdo con lo que informó el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, el señor Rubén Jiménez Bichara, en el tiempo de operación como prueba, esta planta generó más de 229,000 megavatios hora y eso implicó una facturación a precio del mercado spot equivalente a 1.620, poco más de 1.620 millones de pesos. O sea que es un aporte cuantioso, sí, que coincide inclusive con energía suministrada en momento en el cual habían algunas plantas fuera de servicio. Exactamente. Entonces, el periodo de la salida de la planta del sistema a partir del día 23, 24 de mayo, durante un promedio un estimado de 12 días, es para hacer los ajustes finales ya para que cuando vuelva a entrar en operación, estoy diciendo la unidad número 1, porque son 2 unidades que tiene Punta Catalina, cuando vuelva a entrar a operación ya va a operar de manera continua y ya va a operar en un aporte estabilizado sobre los 360 megavatios, que es más o menos la capacidad nominal que va a tener esta planta, lo cual entonces ya pondría prácticamente en su fase final el periodo de pruebas de esa unidad. Está pendiente ya también de entrar en el inicio de pruebas de sus maquinarias, la segunda unidad. Pero hay que aprovechar, Alex, para decir que el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales también hizo un anuncio de que el gobierno ha decidido ya entrar en negociación con el grupo empresarial propietario de los terrenos donde está instalada la planta. Ajá. Para estatizar o adquirir esos terrenos y así dar seguimiento a la sugerencia o a una de las sugerencias que había hecho o una de las recomendaciones que había hecho la comisión investigadora que fue designada de 10 notables por el presidente Danilo Medina, que recordamos que a mediados del año 2017 hizo una serie de recomendaciones y entre las recomendaciones decía que el Estado debía hacer el esfuerzo de adquirir esos terrenos para que no sean en calidad de arrendamiento, sino que sean en calidad de propiedad del Estado. Hay que decir que en esos terrenos, y fue un tema de una pregunta que yo le formulé al vicepresidente administrativo ejecutivo de la CDE, Rubén Jiménez Bichara, en un futuro, con esos terrenos en manos del Estado, pudieran desarrollarse otros proyectos energéticos sin necesidad de comprar más terrenos y concentrar ahí en Punta Catalina otros proyectos generadores de energía. Por otra parte, Esteban, vamos a hacernos eco de una encuesta que resalta la alta valoración que tiene la sociedad dominicana, la Dirección General de Impuestos Internos, una de las instituciones de mayor eficiencia en la administración pública. Hay que resaltar instituciones como Impuestos Internos, como el Banco Central y Seguros Banreservas, organismos, o sea, que merecen esa alta valoración. Sí, así es. Hay varias instituciones que tienen una muy buena valoración. Recientemente incluso también el gobierno publicó un índice de cumplimiento que deben tener todas las instituciones del Estado en cuanto a el servicio y la atención a los ciudadanos, y varias empresas incluso adquirieron una nota sobresaliente. Ahí está la superintendencia de bancos. Sí, la Contraloría General de la República. La propia Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales sacó una puntuación de 91, que es bastante favorable tomando en cuenta que en el pasado tenía puntuación baja. Pero te refieres a impuestos internos, y los impuestos internos sí es interesante, Alex, porque aquí todo el mundo coincide en reconocer que Impuestos Internos es una de las instituciones del Estado que mejor se maneja, aun cuando... mayor tecnificado. Sí, aun cuando la labor de Impuestos Internos es una labor odiosa. Cuando digo odiosa en el sentido de que esa es la institución que recauda los impuestos. Exacto. Como es la institución que recauda los impuestos, nadie tendría por qué sentirse complacido con esa institución, porque tú siempre que vas a Impuestos Internos es porque tienes que pagar, porque tienes que entregarle. Pero aún así los ciudadanos reconocen la buena forma como se administra esa institución, que es una institución del Estado, pero una institución modelo en materia administrativa. Resaltamos también la labor de la Superintendencia de Bancos, al igual que la cartera de préstamo del Banco Agrícola desde el 2012 hasta este momento. El Banco Agrícola ha prestado más de 115,000 millones de pesos a la producción nacional, Esteban, y es una suma respetable. Vamos a ver si a partir de mayo llueve para que la producción nacional pueda dinamizarse
y todos esos financiamientos, se recupere la producción lechera castigada por la sequía y también esos rubros que no han podido ser sembrados por la falta de agua en las presas. Hay muchos temas que tenemos que seguir debatiendo, pero será en el próximo programa Coloquio, el que despedimos hoy. ¿Cómo lo despedimos, Esteban? Que Dios bendiga al pueblo dominicano. Hasta la próxima.